es una forma en que Él se manifiesta. Él dice, aquí estoy. Y como que nos sentimos y sentimos ese calor a pesar del frío que está haciendo, ¿no? Sentimos ese calorcito, sentimos cuando nos enchina el cuero así y decimos, este es Dios, esta es la presencia del Espíritu Santo, amén. Y hoy tengo el gran honor de poder estar con mi querida pastora Mari. Pásele, pastora. Dale un aplauso al señor, a la pastora y al Señor, porque el Señor nos la trajo, ya esta es la segunda vez, y este es un gran honor para mí, un gran honor para mí que mi querida pastora esté aquí para darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Yo sé que mi pastora estuvo orando todo el tiempo, ¿verdad? Desde que le dije, muy seguramente estuvo orando y orando, pidiéndole al Señor una palabra para ti, para mí, y yo sé que hoy el Señor va a hablar. Quiero que alargues así tu mano para bendecir a la pastora Mari. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por la vida de nuestra amada pastora Mari, Señor, para que tú, Señor, la bendiga siempre, en todo momento, para que tú la llenes de unción, Señor, la llenes de sanidad, Padre, y la llenes de siempre una palabra, Señor, que sea buena para este pueblo, Señor, que está ávido, Señor, de poder escucharte por medio de ella. Bendícela, Señor, siembra en nosotros una semilla de amor, una semilla de gracia, una semilla de misericordia, pero sobre todo una semilla de restitución. Bendícenos, Señor, llénanos de tu amor. Amén. Aleluya. Adelante. Muchas gracias, pastora. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, y a su nombre de Él sea la gloria. En esta mañana me da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes. Para mí también es un privilegio de parte de la pastora Liliana Huerta Sánchez, que me ha hecho esta atenta invitación y le agradezco mucho. Es un placer para mí servirle a Dios a donde me inviten, a donde me lleven. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él y como hijos de Él tenemos una tarea muy grande que desempeñar y es en el trabajo del Señor Jesucristo. En esta mañana quiero darles el saludo de la iglesia Emmanuel, a donde yo participo ahí. El día de ahora están de fiesta porque van a bajar a las aguas 24 gente y me da mucho gusto, yo estoy feliz porque en esta semana que yo doctrinaba a un pequeño grupo, bueno, a ese pequeño grupo, hubo una bendición muy hermosa y me dio mucho gusto y le digo, no voy a poder estar aquí. Y me dice mi amigo pastor, pues no te preocupes, si tú ya tienes un compromiso, ya diste tu palabra, pues vete con mucha bendición de Dios. Yo voy a orar por ti para que Dios te use y tú orarás por nosotros para que Dios nos bendiga en grande manera. En este día se abren los cielos de gloria, se viste de esa grande bendición. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esos pecados van a quedar sepultados, ¿dónde? En las profundas de los mares. Solamente es un símbolo el que bajen a las aguas, ¿verdad? Porque cuando la persona se bautiza, va a dejar todos esos pecados, esas cargas ahí, sepultadas, y Dios jamás se acuerda de sus pecados. Por lo tanto, dice que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Mueren para el pecado, ¿verdad? Sepultan los pecados, resucitan ¿para quién? Para nuestro Dios. En esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, en su capítulo 15, versículo 16. Y voy a tratar un tema que el Señor me ha dado. Tenía yo 3 temas, pero de los cuales el Señor me decía que era este. Y yo me regresaba al otro tema y me decía que era este. Bueno, entonces el Señor le plació que este tema yo pueda servir en la mesa. Soy una invitada de Cristo y que voy a servir en la mesa y yo quiero darles un alimento bien nutritivo. Dice la palabra del Señor, pónganse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que cuando tú pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Tomen su lugar, por favor. El tema que voy a tratar en esta mañana o en este mediodía es la adopción de Cristo eres tú. A su nombre de Cristo sea la gloria. Bueno, el ser humano y Dios, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo igual. La imagen consiste en que pensamos, sentimos y queremos. Y la semejanza es que cuando Dios puso a Adán y a Eva, eran santos. Perdieron la de santidad por la desobediencia. Pero ahora, no voy a tratar ese tema. Simplemente quiero la introducción. ¿Qué veo yo? Que desde Dios, como el ser humano, como nos hizo igual que Él, entonces cualquier ser humano cuando tiene un deseo de algo, es que tiene un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Por ejemplo, si a alguien le gustó unos zapatos, dice, pues yo lo vi en la zapatería y me gustó mucho. Espero que haya de mi número, pero me lo voy a comprar. Y se lo compra. Y cuando logra ese propósito se siente feliz porque dice, me siento bien cómodo, es de piel, me facilita para caminar, me siento muy bien. Y logró que ese propósito. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estaban unidos los tres. Y cuando ellos habían hecho los cielos y la tierra, cuando hicieron los cielos, se supone que allá tuvieron un propósito cuando lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué pusieron ahí? Ángeles, arcángeles, querubines y qué más, los 24 ancianos, y ahora están ahí los nombres de los 12 apóstoles, etcétera. Pero dijeron, pues entonces ahora vamos a hacer que la tierra, y cuando hizo la tierra, hizo un huerto hermoso, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para que se quedara ese huerto ahí? ¿Para que la tierra estuviera sola? No, lo hizo con planes y propósitos de poner a un ser humano. ¿A quién puso? A Adán. Y cuando pone a Adán pasan muchos años y Adán se sentía muy solo. Solamente veía la naturaleza, veía los animales que estaban a su cargo de él, porque Adán le dijo, tú te vas a enseñorear de todos los animales del campo, los animales domésticos, tú eres el dueño de todo esto, yo te doy permiso. Tú eres el dueño de este huerto, es más, podrás comer de todo, menos de este árbol, que se llama el árbol de la vida. Pero tampoco vas a poder comer de estos dos, que se llaman, ¿qué? El árbol del bien y del mal. Y Adán estaba solo, no lo hizo al momento, sino que después Dios dijo, pues ahora tengo otro propósito, para que este varón no esté solo, voy a hacerle, ¿qué? Una ayuda idónea. Le hace a Eva y Adán le dice lo mismo que le había dicho Dios a él. Y Adán dice que constantemente ahí sobre los ríos, ese huerto estaba rodeado de 4 ríos y sobre los ríos se paseaba, ¿qué? El Espíritu de Dios. Y cuando bajaba la presencia del Espíritu de Dios, cuando bajaba la presencia de Dios, hablaba con Adán. Adán tenía la comunión directa con Dios. No había ningún impedimento, no había nada que lo apartara de la comunión con Dios. Pero cuando Adán desobedeció, se rompió totalmente la comunión. ¿Causada por quién? ¿Motivada por quién? Por Satanás, que vino y agarró a lo más débil, no al hombre, sino a lo más débil, que fue a quién, a la mujer, la utilizó. Pero bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Dios tiene un propósito para cumplir, lo logró. Y lo ha logrado paso a paso, con diferente tiempo. Y vemos ahí que dice que cuando ya Dios vio que ya estaba el huerto, estaba eso, y ellos pecaron, entonces su propósito de él dice que él quería ¿qué orden le dio a Adán y a Eva? Que se frutificara y que se multiplicara. En otras palabras, la tierra se tenía que poblar de seres humanos. Pero en esos seres humanos, en su mente y en su corazón, inyectó que el poder
de que esas personas iban a fructificar, y en lo que Dios le importaba, no era tanto que estuviera llena la tierra de seres humanos, sino que hubiera frutos. ¿Y cuáles frutos? Los que Dios plantó en la vida de cada ser humano. Solamente que mucha gente no lo ha entendido porque no conoce la palabra de Dios, porque le cuesta entenderla, porque no hay quien explique, porque no se meten a estudiar, etcétera. Pero esos frutos que Dios dio, en Gálatas 5:22 habla de 9 frutos, pero nada más eso. Vemos que tenemos muchas cosas que recibir de Dios y que habita en nuestras vidas. Cuando Dios quiso hacer todo esto, el propósito fue de Él, que cuando ya vio parte de la tierra ya bien multiplicada, bien llena, ¿qué sucedió ahí? Lo que sucedió es que, dijo Dios, ya empieza a haber problemas con ellos, ya no hay amor, ya no hay, se ha multiplicado el pecado, y vamos a escoger a un pueblo especial. Y ese pueblo se va a llamar Israel. Y ese pueblo va a ser, lo voy a poner en una posición muy especial. Todos los que le rodean lo van a buscar. A lo mejor lo van a perseguir, a lo mejor no lo van a querer, no importa, pero va a ser mi pueblo especial porque yo lo he elegido. Y déjenme decirles, hermano, que Dios lo hizo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 9:6, que son israelitas, los cuales son adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Dios le dio, en Romanos 9:4, Dios le dio ¿qué? La promulgación de la ley, le dio leyes a ese pueblo. Hizo un pacto con él por medio de Abraham, que fue la fe. ¿Qué más hizo? Por medio de Moisés los enseñó a hacer cultos. Y ahí tenían que matar un cordero para presentárselo a Dios, para que por medio de ese cordero sus pecados de ellos fueran tapados, cubiertos, no quitados, tapados y cubiertos. Y que ellos tenían que someterse al mandato que Dios le había dado a cada uno de ellos. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Qué quiere decir con esto? Que todo esto estaba en los planes de Dios. Pero en Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Que su creación ya se había perdido muchos valores. Y vemos que la palabra justicia quiere decir, es el orden que Dios procura restablecer su creación. Y la justicia se divide en dos. Uno, en el aspecto principal es el parámetro de función en el cual determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad. El segundo punto es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participaciones, oportunidades y libertades. La justicia que Dios plantea ahí es que si Él como un Dios justo, si hizo a Eva y a Adán, ellos no iban a saber por qué los hicieron. Cuando un niño nace, no sabe por qué nació. El niño nace y no sabe en ese momento que tiene mamá y papá. El niño va y se acurruca en los brazos de la mamá porque la mamá lo abraza y lo apapacha. Y así se va ejerciendo las diferentes actividades del ser humano. Eva no sabía ni Adán que Dios le había dicho que se enseñoreara de todo y que Él era el dueño de todo. ¿Y acaso? Ahorita, ¿quién es el dueño de la tierra? Todos nosotros. Si alguien vive donde hay río, pues ¿quién le va a decir no avientes tu red y no saques peces? Si ese dueño, ¿quién es? Dios. Entonces Dios vino a restablecer su creación. Su creación, hasta ahorita, el tiempo de ahora, ya Dios restableció al ser humano. Solamente es la oportunidad que Dios da y que el hombre diga, a la hora que yo quiero, acepto a Jesucristo y vámonos, ya soy hijo de Dios. Pero si no quiero, pues no voy a ser hijo de Dios, porque Dios ha dado las libertades, ¿verdad? De que el hombre escoja el camino que quiera escoger. Pero ya viene siendo que cuando una persona quiere ser hijo de Dios, lo va a hacer al momento que quiere. Entonces Dios ya vino a rescatar a la humanidad
pero falta por rescatar ¿qué? La tierra. La tierra por causa del pecado del hombre está maldita y comemos pura maldición. Por eso es importante que como hijos de Dios oremos por los alimentos. Yo cuando estoy guisando, estoy orando por los alimentos, para que Dios la purifique, para que esos alimentos lleguen a nuestro vientre, a nuestro estómago y sea saludable a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y debemos de orar. Algunos lo hacen cuando ya se sientan en la mesa, porque en ese momento están orando por los alimentos, por las manos que lo prepararon, por la fuente de donde viene, etcétera. Pero vemos ahí que Dios permitió rescatar esa creación hasta el tiempo de ahora. Solamente falta la tierra. Ahora vemos, ¿cuáles fueron sus planes de Dios entonces? ¿Ustedes creen que Él no sabía que el diablo iba a pecar? Como Dios lo sabía, se rebeló y pecó allá en el cielo y se trajo la tercera generación. Y vino y descompuso la tierra. Por eso cuando ustedes leen Génesis 1:1 dice, y la tierra estaba desordenada. Porque según dicen los teólogos, que el diablo vino y deshizo aquí todo, fue arrojado acá y entonces él ya no puede llegar a la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hizo Dios? Ordenó todo, separó la luz y etcétera. Pero vamos a ver que dentro de ese orden, su plan de él, pues se lo echó a perder a Adán al momento y Eva. ¿Y qué? ¿Por eso Dios se quedó cruzado? ¿Por eso Dios dijo, ya no voy a hacer nada, ahora hay que se quede todo? No, Él ya tenía un plan de ocuparse en algo y por la eternidad. Porque para nosotros sabemos que la eternidad existe y va a seguir existiendo. Porque tú estás aquí, pero no es por casualidad. Yo estoy aquí porque no es por casualidad. Es porque tú ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya ve el presente, pero ve el futuro. Por eso la importancia de orar siempre. Señor, mi presente tú lo conoces, sabes lo que estoy viviendo. Estoy pasando por situación de esto, me falta esto. Lo que tú le quieras decir, pero el futuro, Señor, tú lo conoces. Y tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que muchas veces el diablo tiene preparado para mí o para alguien, pero ayúdanos y sácanos adelante. Nos manejamos siempre en nuestra vida ¿con qué? Con propósitos. Entonces vemos que Dios sabía lo que el diablo iba a hacer con la humanidad y lo hizo. Pero Dios buscó la forma de ir a cada día sacando a la humanidad a diferentes generaciones a tiempo y con propósitos. ¿Y cuántas generaciones ya vinieron y ya se fueron? Y ahorita estamos viviendo nosotros, que es esta descendencia. Bueno, Dios mandó a Jesús a morir aquí a la tierra, pero ya Jesucristo, cuando Dios puso al pueblo de Israel, ya venía la genética desde ahí, de ahí iba a salir el Salvador, ¿verdad? Pasa por Abraham, llega por David y de David llega hasta llegar a donde nació con María y José. Era una descendencia preciosa, levita, de donde viene Jesús, de la tribu de Judá. Y dice que Jesucristo nació, dicen, miren, ahí en el libro de Romanos 10:19, también dijo, no ha conocido esto Israel primeramente a Moisés, yo provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, sino un pueblo insensato que provocaré a ira. Bueno, manda a Jesús y lo pone como piedra el ángulo. Y Jesucristo, una oración, antes iba directamente, el pueblo no tenía permiso de orar porque su oración no llegaba, sino era por medio de ¿quién? De un sacerdote. Y el sacerdote tenía que estar en una vida intachable, porque si no morían constantemente, si no estaban bien morían y los tenían que sacar con un lazo. Vámonos para afuera, ¿verdad? Si andaban mal. Y entonces por medio de esa oración ofrecían los holocaustos. Ahora tenemos la libertad y dice ahí que por medio de que mandó a Jesús iba a ser pie de tropiezo para el pueblo hebreo. Un pueblo tan hermoso, tan bien dirigido, pero el que llegaron los saduceos, los fariseos y los escribas,
ellos se unieron para dañar a la humanidad. Y decían que vivían una vida perfecta. Y decían que ellos pertenecían a un pueblo escogido. Y decían que solamente eran hijos de Dios. Y que Dios nada más era para ellos, para todos los demás pueblos no. Y empezaban, ¿qué? La persecución, los problemas. Y cuando Jesús viene aquí, dice que les sirvió, ellos le sirvieron para pie de tropiezo. Cuando Dios vio su corazón y su mente de ellos, Dios enseguida empezó a endurecer su corazón. ¿Para qué? Para que ya no aceptaran bien a Dios como Dios quería que hiciera. Entonces Dios dijo, pues voy a endurecer su corazón, para que por medio de ese endurecimiento ellos van a caer y entonces todo este pueblo gentil es el que va a entrar al reino de Dios. También Israel, pero Israel va a tener su tiempo. Y vean, el pueblo de Israel tiene su tiempo, está allá. No creen en Jesús. Ellos siguen esperando al Maestro, siguen esperando al Mesías y no ha llegado el tiempo. Y dice que los provocó ¿a qué? A celos. Y esos celos que ellos llevaban, de ahí salió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba en la línea de los 12 apóstoles, pero el apóstol Pablo Dios lo mandó porque él amaba y se hizo asesino para matar y perseguir a la iglesia. ¿Para qué? Porque tenía mucho coraje, porque ellos no tenían que ser de su linaje. Y los persiguió y los mató, porque Dios tenía un destino para Pablo. Tú vas a ser predicador para el pueblo gentil. Y a Pedro dice, a ti te doy las llaves, Pedro, para que tú seas, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y mi iglesia no prevalecerá en las puertas de los Hades, que es el infierno. Entonces Dios le dio la tarea a Pedro para que por medio de él el pueblo de Israel conociera la palabra de Dios. Cada uno de ellos tuvo una tarea muy hermosa que desempeñar, pero muy fuerte. Y vemos ahí que por medio de todo eso encontramos que cuando una persona hace oración, fíjense bien, primero llega ¿a dónde? Señor, yo me presento ante ti y voy a exponer mi oración por medio de ¿quién? De Cristo. Una persona que no ora por medio de Cristo, esa oración queda ahí abajo y no llega. Si lo hace que por medio de los ángeles o por medio de X, no llega. Porque es en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que se ganó Jesucristo, ese lugar allá en el cielo. Ahora bien, como Cristo se ganó ese lugar allá en los cielos, Dios le dio una tarea muy fuerte a Jesús de desempeñar y de traer aquí a la tierra. Dice, yo te voy a llevar de mi mano y no te voy a soltar. Y tú vas a ir a predicar a las cárceles, a aquellos que viven en oscuridad y que no han conocido mi nombre. Tú eres el encargado de eso. Vas a ir a darle vista a los ciegos, vas a levantar paralíticos, vas a hacer que mucha gente crea en nosotros. O sea, para que Jesucristo se ganara ese lugar, le costó ¿qué, hermanos? La muerte. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Jesús? Por eso yo he pasado, hermanos, cuando yo he pasado por sufrimientos y muy fuerte, yo lloro mucho. Y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y Dios me dice, acuérdate que mi hijo sufrió por ti. Acuérdate que también él lloró. Acuérdate que también él sintió el hambre, el miedo, la tristeza, el dolor y sintió lo peor porque él murió por toda la humanidad. Y eso me reconforta y digo, sí es cierto. Pues entonces ahora dame la fuerza para salir adelante. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que cuando tú pasas por una situación difícil y un problema, eso te va a ir haciendo que subas escalando cada escalón en fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El sufrimiento nos ayuda
para que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Una gente que tiene todo, tiene riqueza, tiene todo, salud. ¿Ustedes creen que se van a acordar de Dios? No, les gusta más el placer, el gozo, la felicidad, andar pachangueando y la gozan y la disfrutan. Pero ¿qué tal cuando les llega? Ya no saben qué hacer. Se hunden en el problema, se siente que se hunden en la tristeza. Yo no sé cuántos de los que están aquí han pasado por dolor muy fuerte, que han sentido heridas en el corazón cuando se abren. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por miedo? Yo nunca había vivido el miedo, pero lo viví muchos años. Y no les voy a decir que se los voy a platicar porque ese es otro tema. Lo viví muchos años, pero a mí el miedo me entraba por los pies siempre. Me entraba por los pies, era un frío horrible, 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 y que llegaba aquí y quedaba aquí en mi corazón. Y ya después yo hasta temblaba, decía, no es posible, Dios mío. Fue una lucha conmigo de muchos años, constantemente que yo lo viví. Pero el miedo te sirve para dos cosas, o para que te hundas más o para que salgas adelante. Y entonces ahí donde está la tarea de Jesús, ahí donde está la tarea del Espíritu Santo, porque tú eres enseñado que tú ya vives bajo la gracia y esa gracia es la que te va a salvar para darte la ayuda, la fuerza, la voluntad para salir adelante. Yo aprendí, hermanos. ¿Y qué me hizo aprender eso? Porque mis padres no eran felices y en mi casa me enseñaron pura agresión, tristeza, dolor, desprecio de mis padres, más de mi papá, no de mi mamá, desprecio. En mi casa yo no veía amor. En mi casa siempre la cocina estaba fría, no había alimentos. En mi casa yo andaba con zapatitos, yo me hacía guarachitos de hule, yo me los hacía, yo me los cosía. Y eso me ponía yo. Yo viví mucha pobreza. Y cuando yo me enfrenté a la vida de 14 años, 16, 17, yo ya andaba por México. Y yo soy de Cosamaloapan, Veracruz. Y yo me enfrenté a una vida bien tremenda, que me tuve que llenar de valor para agarrar fuerza y salir adelante y sacar adelante mi familia. Y no fue fácil para mí. Sentí el miedo, sentí la soledad, sentí la ausencia, el distanciamiento de mi familia. Y es bien triste, hermano. Pero fue cuando yo acepté a nuestro Señor Jesucristo. Eso me llevó a las plantas de Dios. ¿Por qué les digo que es bueno el sufrimiento? Pues es para eso. Y todo aquel que sufre va a tener la grande bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús vino y lo rechazaron su mismo pueblo. Y como dice en el libro de San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron en él y los recibieron, a eso les dio la dicha de ser hijos de Dios. Entonces, tú eres y yo somos los adoptados de Cristo. Los adoptados de Cristo eres tu hermano. Por eso estás aquí en esta mañana. No está por casualidad, no está porque te invitaron. Tú eres un elegido de Dios desde antes de que nacieras, desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Tú no lo sabías, ni sabías el tiempo cuándo ibas a llegar, pero tú eres un elegido de Dios. Y eso te debe de dar gozo, porque no eres hijo del presidente López Obrador o de Luis Echeverría, que fueron los reyes importantes de aquí. No, somos hijos de un gran rey, el dueño del universo, el dueño de todas las almas. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso dice la palabra de Dios que como hijos tenemos derecho, fíjense bien, tenemos la libertad y el derecho de pedirle todo lo que queramos a papá Dios. ¿Qué hace un hijo? El hijo nació y él tenía casa. ¿A él le costó la casa? ¿A quién le costó? A los papás. Lo que poseían los hijos, ¿a quién le costó? A papá. ¿Y qué decía el hijo? Pues mamá, ya no tengo zapatos, cómprame zapatos. Tenía derecho de pedirle todo. Eso es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios.
de papá Dios que nos dé todo. Si Él ya vino a rescatar su creación, que eres tú y soy yo, entonces tú tienes todo, hermano. ¿Por qué sentirnos solos a veces? Cuando viene, ¿quién creen que nos atormenta? Pues el diablo, el destruidor. ¿Y por qué no lo quitó Dios? Decía un sobrino mío, tía, ¿tú qué sabes de la Biblia? Dime, ¿por qué Dios mejor no mató a Satanás? ¿Por qué no lo quitó? Y se lo llevó. Digo, eso es lo que yo siempre me he hecho una pregunta. Pero mi respuesta es que si Dios no lo quitó, entonces ¿quién se iba a encargar de hacernos caer, de que nos probara? Dios no, porque Dios no manda pruebas. Las pruebas las pone el diablo. ¿Quién te pone el pie para que caigas? El diablo. ¿Quién te pone el pie para que seas infiel con Dios? El diablo. Pero Dios, Cristo, lo venció en la muerte. Con su muerte, venció la muerte y lo venció a Él. Para nosotros ya no existe la muerte. El día que nos vayamos de esta tierra, nos vamos a ir a dormir. No vamos a morirnos. Porque nuestra vida seguirá por la eternidad. Aleluya. Como hijo de Dios, tú tienes el derecho, fíjate bien, ¿qué vino a enseñar Dios aquí? Cristo. Me voy a referir no del Padre, del Hijo. ¿Qué vino a enseñar Cristo aquí a la tierra? Ya no había amor en el pueblo hebreo. Había odio, venganza, asesinato, rencores, idolatría, hechicería. Adoraban a un Dios que se llama el Dios de Amoloc y mataban a los niños chiquitos, los niños recién nacidos, y se los entregaban a él, como hacía México, que hacía con las doncellas. A ver, mataban a doncellas y se las enfrentaban ¿a quién? Al Dios de qué, del sol o de la luna, no sé qué Dios era, ¿no? Eso siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el enemigo está aquí en la tierra, hermano. Y mientras esté ese Satanás aquí, siempre va a ser de la suya. Por eso dice la Biblia que el diablo es el rey de las tinieblas, pero está vencido. Está vencido y debe de estar abajo de nuestros pies, hermano. Yo no le tengo miedo. Hubo un tiempo que le tuve miedo y me metió miedo por situaciones muy difíciles que yo pasé, y una vez predicando en la iglesia le digo, ayúdenme a orar porque ya no quiero sufrir. He pasado por una, se va esa y me viene otra, se va esa y me viene otra. Desde el 2000 y tanto ya estoy cansada, la verdad. Ayúdenme a orar. Y yo metí a la iglesia ayunos y a oración. Y cuando nos metimos mucho ayunos y a la oración, papá fuera todo. Me dejó el diablo de estarme perturbando. Créanme que el ayuno y la oración es poderosísimo. Si tú aprendes a ayunar y a orar, aunque te vengan las pruebas, van a salir así en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero tu fe debe de estar fresca. Tu fe debe de estar totalmente a cada día acumulada aquí en tu corazón y en tu mente. Está aquí y baja, sube y baja. La fe debe de andar siempre con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil donde hay secuestro, a donde hay robo, a donde te quitan el carro, a donde ya te matan, a donde te viene una enfermedad, puedes caer por ahí con un paro cardíaco, etcétera. Pero si estamos en Dios, no va a pasar nada. Y si pasa algo, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, ahí va a estar Dios como tu refugio. Entonces, ¿qué tienes que pedir, hermano? Como hijo de Dios, Jesucristo primero enseñó, pide el amor. El amor que está sobre todas las barreras. El amor es el que te involucras. Dice que el amor echa fuera, ¿qué? El temor. El temor se va en el nombre de Jesús. Y no tiene por qué haber miedo. Yo me acuerdo que andaba yo en Veracruz. Se nos hizo tarde y teníamos que estar en la iglesia. Fue un sábado y teníamos que estar en la iglesia el domingo porque teníamos un evento. Y andaba conmigo una hija que era mi oveja y nos la llevamos. Y entonces estábamos en la casa de mi tío y dice, ¿te vas a ir ahorita? Le digo, sí. No, hija, ya son las 12 de la noche. ¿Y qué tiene? Pues vamos a llegar en la madrugada. Nos tenemos que ir, tío, porque mañana tenemos evento en la iglesia. Pero no te vayas, hija, me vas a dejar con pendiente. ¿Por qué, tío? Toda la carretera está muy fea
y seguido matan, asesinan, les quitan los carros. Te pueden quitar esa camioneta con tus hijos y tu marido. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a matar o les va a pasar algo? Y yo me quedé así, digo. Le digo, ¿a poco así tan feo está así, hija? De verdad, hazme caso. Tío, me da harta pena. Pero yo enseguida, mi mente en Dios subió y le digo a Dios, sí, Señor, me quedo o me voy. Y Dios me contestó, no, vete, yo voy contigo. Y me dice mi hija en la fe, se llama Juanita, dice Juanita, ¿y nos vamos a ir, pastora? ¿Nos vamos a ir? Si dijeron que está peligroso, nos vamos a ir. Y me dice el papá de mis hijos, ¿nos vamos a ir? Porque ese era un poco más de falto de fe. Y le digo, sí, nos vamos a ir. De verdad, en serio, nos vamos a ir, no va a pasar nada. Se los voy a demostrar. Vámonos, arráncate, vamos a hacer una oración y nos vamos. Dice mi tío, pues que Dios te acompañe, hijo. Que Dios te acompañe, de verdad. Sí, me vas a dejar con pendiente. Tío, nosotros le avisamos por teléfono. Nos venimos en la carretera sola. Y llegamos con la bendición de Dios. Y me dice Juanita, qué bárbara, qué valiente es usted, de verdad. Ahora sí me voy a acercar más a usted, porque usted es una mujer de mucha fe. Y de verdad, hermano, si no tenemos fe, el diablo siempre nos va a estar apantallando. Es muy mentiroso. Acuérdense que el Dios de la mentira es de él. Entonces, no tenemos que creer en nada. Si tú eres hijo de Dios, pídele amor primero, pídele ternura, pídele refugio, pídele consuelo, pide misericordia, pide la paz y el socorro. Y cuando tú pidas todas esas cosas, todas estas promesas, Dios la va a dar a ti como hijo, porque tú eres su heredero. Él te adoptó. Ah, no, porque yo adopto un niño y porque no es mi sangre no lo voy a querer. Si te adopta, Dios lo que te va a dar es directamente su espíritu. El humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes tu espíritu cuando naces, pero te falta el espíritu de Dios. Y cuando tú ya lo tienes, por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie va a poder contra mí. Y no le tengas miedo ni a los perros, porque los perros te van a tener miedo a ti. Una vez, estaba platicando yo a Viri que un borrachito se fue a dormir ahí en la entrada de mi casa y llevaba 5 perros. Y mi hijo andaba por parte de su trabajo, andaba de viaje. Y llega mi hijo Daniel de dar clase a las 12 de la noche. Cuando oigo que suena el teléfono, mamá, soy yo. ¿Qué pasó? No puedo entrar. ¿Por qué? Afuera está un hombre tirado, botado aquí, cerca de la entrada del portón. Y hay 5 perros y me bajé del coche y se me balanzaron. ¿Y ahora qué hago? Tú tranquilo, no va a pasar nada. Tranquilo. Ahí voy. Ahí vengo con mi llave. Abro, hago una oración en segundo. Así. Tú estás conmigo, Señor. Protégeme. Dame el poder que siempre me has dado. Y salgo con 2 palos. Y ya los perros se me quisieron lanzar, se me quisieron lanzar. Y nada más les enseñé el palo así. Y se hicieron así. Miren, vive Dios que lo estoy diciendo. Me gusta testificar para darle la gloria a Dios. Que se hacen los perros para atrás. Y que ahí voy con el otro palo. Que le empieza a venir al Señor el hombro y que lo toco. Se estaba haciendo el dormido. Señor, digo, ¿qué hace usted aquí? Pues yo estoy aquí, dice, porque pues es calle. No, aquí es calle, pero es mi entrada. Y usted no puede estar aquí. Y menos con esos perros. Hágame favor ahorita, pero ya, levántese y váyase a su casita. Usted debe de tener casa. Y si está botado ahí porque usted quiere, no creo que la familia lo hayan echado a la calle. Usted es el tramposo. Agarre su cosa y se me va. Sí, señora, ahorita me paro. Se paró y ahí va con sus perros y se fueron. Me hicieron algo los perros y se quedó Daniel así. Ahora sí, hijo, abre el portón y métete. Y ya mi hijo bien contento, ¿no? Ay, mamá, dice, ¿te tuvieron miedo a los perros? De verdad, de verdad. Yo tengo ese don, yo creo que es un don. Es un don. Yo les digo, tiene como 2 meses que yo venía de la iglesia, eran las 9 de la noche, fue antes de la pandemia, antes de que cerraran las iglesias. Y yo venía de la iglesia cuando siento que alguien venía corriendo, así, se oían las pisadas, y era una muchachilla como de 16 años.
agarra y se abraza de mi brazo y me dice, señora, por favor diga que es mi mamá. Digo, ¿y ahora qué pasó? Digo, ¿quién eres tú? Dice que me vienen correteando 3 rateros y me quieren quitar mi celular, me lo quieren quitar. Yo nada más clamé a Dios en ese momento. Digo, ¿dónde están los rateros? Y que me volteo así, digo, volteate así que no te va a pasar nada. Y que clamo a Dios en ese momento y venían los rateros, pero corriendo. Y cuando me vieron corriendo ahí, se quedaron así los 3 y se me quedaron mirando. Le digo, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿A quién buscan? Pero yo con autoridad, es que mi hablar así es con autoridad. No, nada, señora, vámonos, jala al otro, vámonos. Y se fueron. Y la niña no me soltaba, dice, ay, señora, muchas gracias, de verdad. ¿Para dónde va usted? Digo, yo voy aquí a la esquina y voy a agarrar mi pecero. Yo también voy a agarrar ese, me voy con usted. Muchas gracias porque me salvó. Si no, sí me hubieran quitado el celular, ya no se lo pudieron quitar, de verdad. Ahora, como hijos de Dios, tenemos el derecho y nuestro, pues sí, el derecho de decirle, eres papá Dios, ayúdame. Si tú tienes el amor, la ternura, el refugio, la misericordia, el consuelo, créeme que Dios siempre va a andar contigo y no te va a dejar. Porque estás llevando todo lo que tiene Dios. Ahora bien, fíjense bien, viene algo más fuerte. ¿Qué es lo que tiene Dios para ti? La autoridad y el poder. Si tú tienes la autoridad y el poder, puedes llegar hasta el imperio. ¿Por qué cree que mucha gente que son presidentes llegan a ese lugar, pero no tienen el poder porque ellos se lo ganaron? Tienen el poder porque son seres humanos, pero realmente cuántas tonterías no hacen los presidentes. ¿A qué van con ese poder? A hacer lo que quieren, a quitarles el dinero a la nación, a hacerse rico, a ayudar a su familia. Pero de verdad, lo que prometieron, ¿lo están cumpliendo? No. Algunas cosas sí, pero no todo. ¿Por qué? Porque realmente no tienen el poder de Dios. Yo quisiera que llegara de verdad a un trono, a ese trono, un cristiano. Ya sea o mujer o hombre. Y sería otra cosa de México, de verdad. Porque entonces haría muchas cosas benéficas para el pueblo. Y no lo hay. ¿Por qué? Porque el poder te da, el poder es el dominio, es la autoridad. Y cuando una persona tiene ese poder y esa autoridad, agárrense. Porque entonces hasta los diablos tiemblan delante, porque no es la persona, es Dios el que está contigo. Y de verdad el diablo tiembla y te tiene miedo. Y no se trata que si tú tienes ese poder y tienes un dominio, lo uses para humillar a la gente, lo uses para tratarlos mal, lo uses para no apoyarlos, al contrario. Y Dios me ha dado esa garantía y esa dicha de tener el poder en mi trabajo de muchas formas. Y es donde yo puedo decir que soy hija de Dios. Porque puedo ver la mano de Dios, cómo se mueve en nuestras vidas. Bueno, cuando Pablo estaba trabajando, puso a Tito, que era bien joven, de pastor en una iglesia. Y puso a Timoteo, que era muy joven, en una iglesia. Entonces le dice a Tito, en el libro de Tito 2, 14 y 15, le dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y le dice a Tito que había impiedad, deseos mundanos, la iglesia que él había elegido para dársela a él como pastor, que tuviera cuidado porque en ese pueblo que había muchos, practicaban mucho la mundanalidad de ellos. Y esto hablo y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Tito sentía miedo de ser pastor. El pastorado no es fácil, de verdad. El pastorado no es fácil. Por eso apoyen a su hermosa pastora. Apóyenla, de verdad, porque no es fácil. Pastorear es tener una tarea muy fuerte, porque tiene que aprender todos los caracteres, porque no todos somos iguales. Los niños piensan de una manera, los intermedios piensan de otra manera, los varones son diferentes, las mujeres son diferentes, y tener que estar
trabajando con ellos directamente, es un desgaste muy fuerte, emocional, si es posible económico, moral, social, como sea, llámenle como sea. Es muy fuerte y es muy difícil. Y eso solamente ¿quién te va a dar la visión y la revelación? Por eso tan importante, les voy a dar un consejo. Oren a Dios, porque ustedes no saben si Dios los va a llamar para ministro algún día, o para líder, o para un servicio. Y ustedes tienen que pedir el primero, es la unción. Señor, dame la unción. Si tú me das la unción de tu presencia, a donde quiera que yo me pare, voy a ir y a pararme con poder y autoridad, y nadie me va a arrebatar ese ministerio. Es lo que le quería decir Pablo a Tito. Y no dejes que nadie te menosprecie, Tito, porque tú eres un hijo de Dios, escogido, elegido para un servicio especial. ¿Qué otra cosa se le tiene que pedir a Dios? Ya le pedí la unción, ahora le voy a pedir la visión. Dame la visión, Señor. Si como líder no tienes visión, te va a costar mucho. Y te va a costar mucho salir adelante con el pueblo que tengas de 10, de 20, 30 gente, no sé. Te va a costar. Porque la visión es que tú vas a ver aquí, pero tienes que ver más allá. Y eso te lo va a dar solamente ¿quién? Dios. Y la otra, le vas a pedir revelación. Que Dios te revele las cosas y te las va a revelar. ¿Para qué? Para su gloria de Él, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de tu vida, para el crecimiento de otro. Te lo va a dar Dios, hermano. Y cuando tú se lo pidas, como hijo, pídeselo. Ahora eres un escogido, ahora eres un elegido. Él te va a traer para un trabajo especial y lo va a hacer porque Dios es fiel a sus promesas. Aleluya. Otra cosa que es importante tener como hijo, pídenle la inteligencia y la sabiduría. Cuando Dios puso a este niño, ¿cómo se llama? A Salomón, para que fuera el rey, ¿qué le faltaba a Salomón? ¿Quién era su papá de Salomón? ¿Y quién era David? Un rey. ¿Y qué tiene un rey? Pues tiene todo. Criado, tiene dinero, tiene oro, tiene plata, tiene trabajadores, ¿qué no tenía David? ¿A poco muchos predican y dicen, es que Salomón no pidió dinero, no pidió esto, pidió ¿qué? Sabiduría, porque era lo que le faltaba. ¿Qué iba a pedirle Salomón a Dios lo demás? Nosotros no somos hijos de Salomón ni David, nosotros somos hijos de un padre que a lo mejor era pobre. Mi padre fue muy pobre, que no me heredó nada, ni bienes, ni terreno, ni casa, ni nada. Y si yo tengo una casa, porque Dios me la dio, con mi trabajo y mi fuerza y mi inteligencia. Porque a mí nadie me dijo cómo se enseñaba, cómo se levantaba una estructura. Pero yo siempre usé la inteligencia cuando empecé a ser cristiana y fui con los buenos albañiles. Oiga, ¿y por qué se le pone un cimiento? ¿Y para qué se le pone? ¿Y qué más? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo va formado? Pues con 4 varillas. ¿Y cuánto? Y todo apuntaba yo. Y yo le dije al albañil, quiero mi casa así. Y la fui haciendo de puro cartoncito. Cocina, comedor y esto. Así la quiero de tanto por tanto y tanto. Y yo mi casa la hice sola. Pero con la ayuda ¿de quién? De mi Dios. De verdad. Si tenemos a Dios, tenemos todo, hermano, todo, de verdad, y nada te va a faltar. Dice en el libro dice Isaías, que gracias a Dios que Dios dejó al pueblo hebreo una descendencia, porque de esa descendencia viene Cristo. Y gracias a eso, tú y yo ahora somos escogidos. A lo mejor no hubiera existido esta descendencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera acabado el universo? A lo mejor ya hasta la tierra ya Dios la hubiera recogido. Pero como Dios tenía un plan perfecto, Dios tenía un propósito con todos sus proyectos de Él, por eso se dice que Dios es el mejor arquitecto del mundo, porque Él lo formó y lo hizo perfecto. Ahora bien, Jesús como Hijo de Dios vino a enseñarnos grandes cosas y Jesús es reconocido en los cielos y en la tierra. Ahora,
la tarea que Dios nos dio a cada uno de nosotros, nosotros podemos ser reconocidos en los cielos y en la tierra. Por eso cuando Dios te escoge y te elige y tú ya llegas a ser un joven o una doncella o una persona adulta y ya conoces la palabra de Dios, para algo Dios te va a escoger. Dios le dijo a Pedro, todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Y todo lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Entonces, tu nombre está escrito allá, en el libro de la vida. Y tú eres reconocida allá con los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles, allá en los cielos, y eres reconocida aquí. Y cuando tú andas en la calle, donde quiera, eres bien protegida porque traes miles de ángeles que andan contigo. ¿Qué ve el ratero si te quiere robar? Cuidado, sale volado, de verdad. Y no tan fácil se te acerca. En una ocasión yo andaba en el microbús, Zaragoza hay muchos rateros, ¿eh? Bueno, yo iba al centro, de verdad, y les voy a platicar esto. Yo iba al centro y tenía yo mi cabello más largo. Bueno, yo me lo corté, ahora traigo la cola chiquita, pero mi cabello estaba más largo. Me subo al pecero y el pecero estaba lleno de gente, ¿no? Por lógico. Y veo que un hombre ratero para el micro y se sube uno, pero lo vi muy misterioso. Yo enseguida tengo la visión y Dios me revela cuando alguien es malo. Y yo lo vi y percibí la maldad de él y no le quité la vista. Y yo lo vi y lo veía y el ratero me hacía así y entre más se me acercó, veo que otro se para allá y otro acá y empezaron a andar robando. Pero el que estaba cerca de mí no pudo robar. Se le acercó cuando lo venía al freno y se acercaba así, el ratero se le pegaba a la persona, estaba cerca de una muchacha, le quería abrir la bolsa para sacarle algo, ¿no? No pudo, porque yo no le quitaba la vista y yo estaba orando y reprendiendo y de verdad que no pudo. Y me vio hasta que se quitó y se puso cerca de la puerta y le chifló a los otros rateros. Y ahí vienen todos, ¿qué, hermano? Dice, vamos a bajarnos aquí. Y delante de Dios, que está aquí ahorita Dios, se bajó y se me quedó mirando con un odio y me jaló la cola, pero me la jaló, hermano. Me jala así, órale, tal por cual, quién sabe qué, porque no pudo robar. Y yo nada más me le quedé mirando y la sangre, yo te reprendo, Satanás. Así le dije, y la gente se me quedó mirando y dice, ¿por qué le dijo así? Digo, porque venía robando, querían robar y no pudieron. Y se me quedan mirando la señora, ay, gracias señora, déjeme juntarme aquí con usted. Pero de verdad, no pudieron robar. Y yo desde ahí me doy cuenta. Por eso dice la palabra de Dios, que el Espíritu da testimonio a tu mismo Espíritu que tú eres hijo de Dios. Y ahí te das cuenta que tú no estás solo. Y que si tienes el poder de Dios es por algo. Salimos a un retiro espiritual y llevaba yo 42 mujeres. Nos íbamos al campo bueno, saliendo de la carretera de Puebla. Y me llevo a las mujeres en ayuno desde un día antes y allá levantamos el ayuno. Para esto fue sábado y estábamos en la iglesia y tocan la puerta y me dice una hermana, vienen a buscar a los pastores. Digo, ¿para qué? Que porque le dijeron que aquí en esta iglesia sanan a los enfermos. Le digo, ¿y dónde están? En la entrada. Digo, pásalos. Y ya los pasó. Mételos a la oficina de nosotros. Y ya las metió en la oficina. Le digo, a ver, estamos para servirle. Bienvenido. ¿Quiénes son ustedes? No, es que mira, pastora, tengo un hijo que la verdad está muy dañado. ¿Qué tiene tu hijo? Pues yo no sé, ya mi nuera ya lo botó, ya lo dejó, porque ya gastamos mucho dinero para curarlo y no sana. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que quiere usted? Es que aquí nos dijeron que aquí sana, que nosotros sanamos. No, nosotros no sanamos. El que sana es Dios. Nosotros vamos a hacer oración y va a sanar tu hijo, pero tú tienes que tener fe porque la fe es personal. Yo puedo orar por un niño y ese niño va a sanar al instante, porque va a sanar por medio de mi fe.
Pero ya de un ser humano puede ser que haya una división en mi oración. ¿Por qué? Porque si es incrédulo, entonces ¿qué hace aquí? No, nosotros sí creemos en ustedes. Bueno, en mí no crean, crean en Dios. Bueno, sí creemos que Dios puede escuchar su oración y que mi hijo sane. Mi hijo todos los días se tiene que acostar en el sol, en el piso, en el patio, porque a mediodía le salen gusanos, pero nada más es un horario que tiene mi hijo muchas llaguitas por todo el cuerpo y le salen gusanitos. Y ya gastamos mucho. Y ya lo llevamos a un lugar de brujería y no se compone. ¿De verdad no se compone? Sí. Bueno. Vamos a tener un retiro dentro de 8 días. Vamos a ir al campo. Van a ir, toda la iglesia va a ir y su hijo va a sanar. Créanme que va a sanar. La señora se puso a llorar, me abrazó y cuando llegamos allá le echamos un montón y oramos todo por ese muchacho. Créanme que ese muchacho, cuando se sentó en la silla, las manchitas se le empezaron a desaparecer y sanó. Le habían hecho brujería. Clarito oí una voz de Dios que me dijo, le dije a Dios, dime qué espíritu de enfermedad tiene. Y me dice, hechizo. Así oyó una voz que me dijo, hechizo. Pues tenía hechicería, tenía brujería. Oramos, lo ungí y el muchacho quedó sano para la gloria de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso ese es el fruto que quiere Dios. De ese fruto es del que te habla Dios, de la cita que leímos, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Para qué los elegí? Te he puesto para que llevéis fruto y quiero que esos frutos permanezcan en ti, es lo que da a entender. Y que cuando tú ores al Padre en mi nombre, dice Jesús, todo sea contestado. Ese texto a mí me gusta mucho y de ese siempre me ha abrazado yo. Y por eso somos hijos de Dios. Nuestra tarea es llevar la palabra. Nuestra tarea es orar por los enfermos. Nuestra tarea es llevar los frutos de lo que yo he vivido, se lo participo a otro. Por eso, cuando tú estés en un problema, no tengas miedo. Dios está contigo. Y cuando te tengas que presentar a predicar, no tengas miedo, porque Dios está contigo. Ay, pero es que está el mejor filósofo. ¿Y qué? Es que es una persona muy culta y muy preparada. ¿Y qué? Tú también eres preparado y eres un escogido, eres un elegido, eres un adoptado, eres el hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Tú estás arriba de esas personas, aunque tengan mucho dinero. Entonces, hermanos, ¿nosotros somos ricos o somos pobres? Somos ricos, porque tenemos todo. Y si tenemos todo, no debemos tener miedo, de verdad. Ni siquiera a la muerte, porque la muerte Cristo ya la venció en la tumba. Ahora bien, quiero terminar. Como hijo de Dios que eres elegido, dice Dios, quiero todo para ti. Y en esta mañana, si alguien está pasando por problemas, por lucha, por provocaciones, no tengas miedo. Dios nos ha dado lo mejor, que es el perdón. Dios ha dado lo mejor, que es su espíritu en ti. Dios te ha dado el poder de tener el amor, la sabiduría. Te ha dado el poder de tener la autoridad, la inteligencia. Te ha dado el poder de tener lealtad tú a Él. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a Dios? ¿Y qué más Dios te puede demostrar que es tu papá? ¿Por qué tienes que tener miedo a algo? Tú tienes una base fundamental y si esa base fundamental la llevas a cabo, que es la obediencia, el respeto a Dios, tienes todo, estás del otro lado, hermano. A Dios se le debe de buscar con respeto y con temor, porque es Dios, no es cualquier cosa. Y si tienes el llamado ya, como el hijo, porque tú eres el adoptado de Dios, tienes todo. Entonces, ¿qué le puedes pedir a Dios? En esta tarde yo te quiero invitar
que si eres hijo de Dios, siéntete seguro, siéntete en la posición que Él te quiere dar, pero busca esas tres cosas: la unción, la visión y la revelación. Y el propósito que Dios quiere en ti es que tú des frutos de arrepentimiento, frutos que si yo pequé en una cosa, no voy a seguir persistiendo en eso, sino dame fuerza, Señor, para irme alejando de eso en la cual yo no puedo vencer, y tú me vas a sacar adelante. Ese es el temor, ese es el respeto que debemos de tener a Dios. Ese es del conocimiento. Si tú ya practicas el conocimiento, conocimiento quiere decir cierto de las cosas que son. Y si tú tienes todo eso, ya estás del otro lado. Hermanos, hijos de Dios, en esta mañana yo te invito a que reflexiones, a que lo medites, a que pienses lo que tú eres, que no eres cualquier cosa, que eres un Dios, un hijo de Dios escogido, y Él te va a guiar. Pídele a Dios que tu espíritu siempre testifique, el espíritu de Él testifique a tu espíritu cuando tú estés desalentado. Cuando tú te sientes que tu fe está menguando, no dejes que tu fe mengue, porque si menguas, ahí es donde el diablo viene y te aturde y te quita la paz y te quiere sembrar el miedo en tu mente y en tu corazón. Repréndelo, porque Él no tiene poder con nosotros. Ese poder que Él tenía era cuando tú no eras hijo de Dios. Levante la mano, ¿quién se siente hijo de Dios? Levante la mano. Ustedes levanten la mano, en este momento levántelo, porque ustedes están aquí, son hijos de Dios y Dios los ha elegido, por eso están aquí, por eso estamos aquí, de verdad. Levantemos la mano a Dios, porque somos unos escogidos de Dios. Pónganse de pie y vamos a orar. Levanten la mano, vamos a orar con esas manos en alto y darle gracias a Dios por esa bendición grande y hermosa que nos ha dado en esta mañana. Oramos. Padre bendito, aquí está este pequeño pueblo, Señor. Tú los conoces desde antes que fueran formados en el vientre de su madre. Tú los has elegido, tú los has escogido, Señor. Y yo quiero que en este momento tu mano, Padre bendito, caiga la lluvia de bendición en este momento. Padre, desde su cabeza hasta sus pies, a cada uno de ellos, Padre. Tú los conoces por nombre, Señor, y sabes que en esta mañana, mi Dios, ellos iban a estar aquí escuchando esta palabra. Son tus hijos, Padre. Revélale, Señor, manda la unción fresca, manda la visión y la revelación a su vida, para que ellos, mi Dios, puedan, Dios mío, sentirse seguros, Padre, y donde quiera que se paren, sientan esa seguridad que tú estás con ellos, Señor. Si hay tristeza, si hay dolor, si hay preocupación, si hay necesidad, tú la escuchas y tú la conoces. Conoces su pensamiento, su corazón, lo que hay en ellos, Padre bendito. Quita de ellos todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús, que salga fuera de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, los declaro libres en esta mañana para darte la honra y la gloria a ti, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque somos ahora hijos tuyos. Ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos del dolor, porque el dolor se ha ido, Señor. Si hay herida en los corazones, ya no somos esclavos, Dios mío, de la mentira del diablo. En el nombre de Jesús, se vaya afuera. En el nombre de Jesús, salga fuera de su mente y de su corazón. En este momento yo lo declaro libre para tu honra y tu gloria, Señor. Somos tuyos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y cantamos ese canto. Aleluya. Somos esclavos de Dios. Ya no somos esclavos del diablo. Somos tuyos, Señor. Ya no somos esclavos. Y cantamos. Melodía.